Que César es presentado por Cafam. Bienvenidos a Personajes, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In. José Daniel, bienvenido a Personajes. Ramiro, buenas noches, qué dicha estar acá. Un saludo también a los televidentes. Bueno, lo que hace Alianza In nos toca a la mayoría de colombianos casi todos los días. Pero el nombre quizá no es tan reconocido por cada uno de nosotros. ¿Qué es Alianza In? Ya, se lo voy a poner en estos términos. Usted saca su teléfono celular y empieza a encontrar una serie de aplicaciones muy importantes en su vida cotidiana. Aplicaciones para moverse por la ciudad, para que una persona lo lleve de un punto a otro. Aplicaciones para pedir un domicilio, para que le llegue comida o productos de farmacia o del mercado. Aplicaciones o páginas porque se quedó corto, porque los bancos no lo incluyen a millones de personas excluidas del sistema financiero tradicional y ahí puede obtener un crédito más rápido, de bajo monto y sin tantas barreras de acceso. O millones de colombianos que invierten en criptomonedas. Entonces, todas estas aplicaciones que en realidad son empresas de tecnología que tienen un impacto profundo en la vida de los colombianos, están agrupadas, están agremiadas, están representadas en la asociación de la que soy presidente, que se llama Alianza In, que es el gremio de las aplicaciones y de la innovación en Colombia. Muy bien. Para seguir contextualizando aquí y meternos en la parte divertida. 5 o 6 de esas marcas que la gente reconoce. Cada vez que me hacen esa pregunta, después me regañan en el gremio, pero que conste que doy ejemplos porque usted me los pregunta. Uber, Didi, Rappi, InDrive, Cabify, Mercado Libre, Binance, Bitso, RappiCredit, YaDinero, son marcas absolutamente asociadas a la cotidianidad de los colombianos, que es una cotidianidad tecnológica. Bien, aquí hay unas particularidades que son comunes a todas estas marcas y es que vienen a facilitarnos la vida. Pero detrás de ese facilitarnos la vida también generan más competencia, nos hacen la vida más rápida, más barata, pero detrás también le están facilitando la vida a los que están en la cadena de servicios. Cuéntanos un poquito cómo es toda esta dinámica y cuál es el impacto que tiene la economía de las aplicaciones, la economía digital en la que están, que hoy se agremian en Alianza In. Vea, a mí esa es la parte que más feliz y más me paga el salario emocional de lo que yo hago. Y es que esto cambia la vida práctica de la gente. Esto le lleva ingresos al que no tiene ingresos, le permite al que no tenía un préstamo o a quien le sacaba prestado con el gota a gota, ahora poder sacar un préstamo que posteriormente lo bancarice. Esto le permite a la persona que está enferma no exponerse cuando tiene que ir a comprar una medicina. Esto le permite al ciudadano que va de afán y se le quedaron las llaves mandarlas a la casa. Esto es impacto puro y duro. Venga, le cuento, vea. Cuando usted entra a una plataforma, por ejemplo, de movilidad o de reparto, usted está entrando en realidad, es un ecosistema digital, en donde la plataforma es un intermediario entre varios actores, entre unos usuarios que necesitan un servicio, sea cual sea el servicio, y unas personas dispuestas a prestar ese servicio, sea un domiciliario en su moto o en su bicicleta, sea un conductor en su vehículo particular o en su taxi, sea un comercio que quiere vender su comida o sus medicinas o sus bienes de supermercado a través de una plataforma. Y lo que hay acá es una tecnología muy sólida, de avanzada, en unos casos desarrollados fuera del país, en muchos otros desarrollados localmente en tierra colombiana, y que permite que esa oferta y esa demanda se junten. ¿Y eso en qué te termina? Eso termina en unas opciones de generación de ingresos para cientos de miles de colombianos. Le quiero contar, en Colombia, Ramiro, hay más de 120.000 repartidores. Ellos, para ser repartidores hoy, no le tuvieron que pasar la hoja de vida a nadie. Esto es empleo inmediato. Es trabajo autogenerado. Ajá. Entonces yo tengo mi bicicleta, me quedé sin trabajo o necesito complementar para los útiles de mis hijos o para el paseo o para ahorrarme unos pesitos. Yo descargo una aplicación de reparto, Pivox, Didi Food, mensajeros urbanos, Cabify Logistics, InDrive, Rappi, Mercado Libre, la que sea. Y me pongo a generar ingresos con mi vehículo en media hora o en una hora o en menos tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que yo quiera. Que si me quiero imponer o autoimponer un horario, me lo impongo. Si quiero trabajar hoy, pero no mañana, está bien. Si no me gustó, no vuelvo a trabajar. Nadie me va a poner un memorando porque no volví. Entonces es trabajo
autogenerado y autónomo que hoy impacta a cientos de miles de familias en Colombia. Tú sabes, José Daniel, que en Canal 1 propendemos por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Y ahí, al menos las primeras dos están muy bien conectadas y la tercera seguro muy bien porque son muy responsables en lo que hacen. Pero es pues, nada más democrático que poder abrir esto a cientos o decenas o miles de opciones, que la gente pueda escoger lo que compra, dónde lo compra, que llegue. Yo soy, como muchos seguramente nuestros televidentes, usuario adepto de estas plataformas, por ejemplo, de reparto, y esta mañana mismo pedí unas medicinas que me hacían falta y escogí de dónde la quería, ¿sí? Con plena libertad. Pero detrás hay una cosa maravillosa de la que estás hablando, que es justamente la libertad de trabajar en mis propios términos, dentro de unas reglas, llamémoslas institucionales. ¿Cómo lograron conciliar esa discusión que se había abierto ahí de si es que esto era su empleo o no sé qué, en un mundo tan cambiante? No, vea, lo más importante de estas plataformas es que democratizaron el mundo del trabajo. Yo pienso en la casa de mis papás cuando hablo de esto. Yo llego a la casa de mis papás, que trabajaron toda la vida en una empresa, y usted encuentra la vajilla con los logos de la empresa, y en la nevera el imán de la empresa, y mi papá conserva un anillo de la empresa y el reloj de la empresa. El trabajo del siglo XX era ese trabajo en el que uno estaba metido en una empresa toda la vida y eventualmente crecía, pero el sueño de la persona nacida en 1940 o 1950 era conseguir un empleo fijo, sólido y pensionarse ahí. Vaya usted, hablo y con un pelado de 20 años, tiene 7, 8 trabajos encima, hace 3 al tiempo. ¿Qué hacen las plataformas, tanto las de reparto como las de movilidad? Democratizan la oportunidad de trabajar, no para que sean unos pocos que pasaron un filtro, unas hojas de vida y un examen médico, que es el trabajo tradicional, sino para el que quiera trabajar, para el que necesite trabajar, venga que acá puede trabajar, generar ingresos a su ritmo, a su tiempo y a su propia disposición. Eso obviamente ha generado una discusión que no es colombiana, que es una discusión global, es el tema central de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo del año pasado y de este año, y es uno cómo ese trabajo lo protege y lo clasifica. Y en eso Colombia dio buen ejemplo. Somos el primer país del mundo, Ramiro, en el cual se logró un consenso con el gobierno en la ley de la reforma laboral, con todos los partidos políticos, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico, en un modelo que básicamente lo que hace, lo que va a hacer, una vez ya esté en implementación y en plena vigencia y sea reglamentado, es que los repartidores siguen siendo independientes, siguen trabajando a su ritmo, pero las empresas de reparto pagan una parte de su seguridad social. Las empresas van a pagar el 60% de la salud y la pensión de los repartidores y el 100% de los riesgos laborales. Y algo que ha pasado desapercibido, pero que es muy importante para el mundo del trabajo y para la economía del futuro, es que la seguridad social se paga contra el ingreso. Se rompe la inflexibilidad, que solo se paga seguridad social sobre salario mínimo, sino un repartidor que entregó 2 órdenes en todo el mes y generó ingresos solo por esas 2 órdenes, pues pueda ser incluido por el ingreso que eso generó. Así que termina cambiándole la vida a los repartidores. Muchos, por ejemplo, venezolanos que trabajan como repartidores tendrán la oportunidad de tener su primer aporte a pensión, su primer aporte a salud gracias a este modelo, pero al mismo tiempo mantenemos la independencia del modelo, que es lo que permite que le lleguemos a tantas y tantas personas. Pero eso abre un espacio espectacular a otras industrias relacionadas de prestación de servicios. No necesariamente vas a repartir algo, pero vas a hacer algo por alguien y puedes estar pues completamente cubierto detrás de una empresa que es la que monta el modelo. Sí, al final la Constitución dijo algo muy sabio. Y la Constitución es del 91. O sea, en el 91 no había ni siquiera chat de Messenger, ni celulares teníamos. Yo que tengo correo Hotmail, no había correo Hotmail en el 91. Pero los constituyentes en su sabiduría dijeron, hay que proteger el trabajo en todas sus formas. Los constituyentes no dijeron, hay que proteger el trabajo con contratos de trabajo tradicionales, con subordinación, horario y demás. Sino el trabajo va a ser muy diverso con el cambio tecnológico. Protejámoslo. Y eso es lo que logramos, y es que cientos de miles de personas van a poder seguir trabajando libremente, autónomamente, en varias plataformas al tiempo, combinándolo con otras actividades económicas, pero protegidos con seguridad social, pagados entre empresas y repartidores, y como usted lo dice, confiamos que esto sea también un precedente que inspire a otras industrias y a futuros tomadores de decisión. Bueno, estamos en un momento
eh, increíblemente cambiante de la historia de la humanidad. Si bien es cierto que la industrialización hizo lo propio, el Internet nos aceleró y hizo lo propio, todo este tema de aplicaciones e inteligencia artificial están, digamos, teniendo un cambio exponencial al que no sabemos a dónde vamos a llegar. Uno de esos ejemplos de los últimos tiempos está justo en las plataformas de transporte, plataformas de movilidad, en las que es la discusión de la antigua licencia esa por tener un taxi, y que excepto a los que son dueños de taxis o son taxistas, pues a nadie le termina haciendo sentido, esa es la verdad. Y aquí puede uno incomodar a la gente y se trata de tener esas discusiones. Sí, ¿por qué no permitir la apertura completa de esto? Porque para allá vamos, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo preparar al Estado y cómo se tienen que preparar las empresas para un entorno que está cambiando tan rápido y cuyo, digamos, destino pues es absolutamente desconocido, porque creo que simplemente no va a parar? Pues vea, el cambio llegó y cada vez va a ser más rápido y cada vez va a ser más acelerado. Y los países lo que tienen que hacer es tratar de prepararse para esos cambios. En Japón, por ejemplo, hicieron una cosa, porque obviamente esto desafía empleo y las personas mayores en buena medida son las que sufren buena parte de ese desafío. Se dieron cuenta que con el boom de la inteligencia artificial iba a haber una necesidad importante de revisar la programación y la labor de códigos manualmente, que había ciertas tareas que eran humanas. Y es propio de la persona japonesa y sobre todo de la persona mayor japonesa esa capacidad de ser atento, cuidadoso, de hacer la misma tarea durante 10 horas. Y han capacitado a decenas de miles de japoneses mayores de 50 años en revisión de código. Yo sí creo que hay que preguntarse si en Colombia estamos haciendo lo que hay que hacer para prepararnos para esta gran revolución de la inteligencia artificial. A mí me preocupa cuando yo veo que la gran apuesta del gobierno en materia de inteligencia artificial es una ley para regularlo. Y no estoy diciendo que no haya que regular la tecnología. A veces sí, a veces no. Yo siento que a veces también tenemos un fetiche con la regulación. Pero en materia de inteligencia artificial, donde hay que poner el énfasis es en cómo logramos llevar el pensamiento matemático y computacional al corazón de nuestro sistema educativo. Eso es lo fundamental. Cómo desde el colegio cerramos brechas para que los programas académicos en materia de tecnología dejen ser programas masculinizados y las mujeres participen mucho más, porque empresas con talento diverso son empresas más competitivas. ¿Cómo empezamos a alistar a nuestras empresas, sobre todo a las pymes y a las MIPYMES, para agarrar lo mejor de las oportunidades que trae la inteligencia artificial? Pero si el foco acá es en una ley, creyéndonos que estamos en la Unión Europea para protegernos de esa amenaza, pues digamos, uno no tiene amenazas, pero también tiene oportunidades. Y segundo, una ley no va a hacer eso, es como usted tratar de contener un tsunami poniendo unas banquitas al frente de la playa. Y así ocurre, digamos, con los distintos sectores y las distintas realidades de la economía digital. En las plataformas de movilidad, lo mencionaba usted, Ramiro, existe el imaginario que hay una rivalidad entre las plataformas y los taxis. Le quiero dar un dato a los televidentes. En el 2024 hubo casi 200.000 cuentas de taxistas que trabajaron a través de plataformas. Hoy las plataformas y los taxis no son ni enemigos, ni adversarios, ni rivales. Trabajan juntos. Que hay unos taxistas puntuales, poderosos, vocales, pero minoritarios, que se oponen muy duro a que se regulen las plataformas. Están en todo su derecho. Pero el taxista de a pie, el que necesita ser el producido para pagar el alquiler del taxi, el que sueña con comprar su segundo taxi o comprar un vehículo particular o diversificar su inversión, ese ve en las plataformas un aliado para tener ingresos más seguros. Y en últimas, le digo esto, yo puedo estar en desacuerdo con que el sol salga mañana, pero el sol va a salir, porque no, más bien ahí sí actualizamos marcos normativos, actualizamos regulación para dejar que las personas que trabajan, sea con un vehículo particular, claro, cumpliendo unos estándares, que trabajan en un taxi a través de tecnología, que cada vez serán más. Hoy nadie toma estos servicios en la calle porque se expone a un peligro mortal. Yo creo que el reto, más que en tratar de prohibir una realidad que llegó para quedarse y es irreversible, el reto está en cómo regulamos y cómo sacamos el mejor provecho de esa realidad en materia de movilidad y de trabajo. Pues José Daniel, no solo muy claro, sino espectacular el trabajo que hacen como gremio, poniéndole a esto una lógica colectiva que ayude a que los ciudadanos lo entendamos, que el gobierno lo entienda, que el legislativo lo entienda, de modo que tengamos una sociedad que funcione como queremos, en más libertad, más democracia, con una institucionalidad sólida, que no significa
más regulación, en lo que además tenemos plenas coincidencias en la forma como estamos tratando de hacer televisión y comunicarnos desde Canal 1. Así que esta es tu casa y muchas gracias. No, feliz de haber estado acá, Ramiro, y a todo el equipo de Canal 1. Muchas gracias por la invitación.